Tiempos esperados para uno y para otros no tanto, dependiendo de la condición de vida que se vive. Porque algunos lo toman como pasatiempo, club social o algo por el estilo, pero no, hermanos, no debe de ser así, ¿verdad? Hay que prestar oído a la palabra del Señor, y si bien es cierto, hermanos, hay mucho que aprender de las Escrituras. Para mi peregrinar en el Evangelio, considero que ha sido muy poquito en comparación a otros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que pero en algo, hermano, el Señor siempre en su misericordia nos concede aprender de las Escrituras, y se nos va quedando, aunque sea poquito a poquito, de la inmensidad de conocimiento que encontramos en este libro santo. Vamos a estudiar las Escrituras, hermanos, y vamos a ir al Evangelio, más bien dicho, a una de las epístolas del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, escrita a nuestros hermanos en Tesalónica, aleluya. Capítulo 4, en su primera carta, leeremos del versículo 13 al verso 18. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y poder de Cristo, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Poderoso es mi Rey. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Le damos lectura para la gloria del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Hacemos una corta oración, hermanos. Acompáñenme a orar. Pidámosle al Señor misericordia, verdad, sabiduría, conocimiento. Yo sé que mientras uno predica, hermano, usted puede estar adquiriendo otra revelación de la palabra, verdad, conforme al entendimiento que el Señor le conceda. Mas ahora trataremos de juntos meditar en esta escritura. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor nuestro Dios, te damos las gracias en esta noche, Padre, por concedernos este privilegio, Señor, el poder estar confiadamente delante de tu presencia en este lugar. Reconozco que tú eres Dios, que solamente tú eres soberano, eres el único Dios sabio, poderoso, que conoces los corazones de los hombres, ya sea chico, sea grande, sea anciano, sea niño, Señor, sea presidente o no lo sea, tú lo conoces a profundidad el corazón del hombre, Padre. Gracias, porque delante de ti no hay nada oculto, ni conocimiento que no sea revelado delante de ti, Señor, porque usted conoce la inmensidad, Señor, de sabiduría terrenal, de esa sabiduría del mundo, Señor. Dios mío, en esta noche te pedimos que a la luz de tu palabra
Sea usted hablando a nuestras vidas. Heme aquí, Señor, delante de ti, Padre, y ante este pueblo que está congregado en esta congregación en esta noche. Bendíganos poderosamente, Padre. Ordene nuestros pasos, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que puedan ser de alguna forma olor grato delante de tu presencia. Señor, creemos que tú estás en medio nuestro y que no, Señor, vamos a hablar de cuentos baratos, Padre, ni filosofías de hombres, Señor, sino conforme a la ciencia de tu palabra. Yo te pido que nos brindes, Dios, conocimiento, Padre, de su palabra y nos ayudes a entender la misma conforme a tu voluntad. Y a usted le damos la gloria y la honra, porque solo tú eres digno. Amén y amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es Cristo. Bendito es Dios Todopoderoso. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. La esperanza bienaventurada de la iglesia se llama el tema de esta noche. La esperanza bienaventurada de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Hay tantas promesas en las Escrituras en las cuales pudiésemos navegar y dejarnos ir por esas promesas de bendición, de paz, de abundancia, de reconocimientos, promesas que brindan alguna esperanza en nuestro corazón, creyendo y sabiendo que Dios, hermanos, cumple sus promesas, sus palabras. Entonces, en esta noche, la esperanza bienaventurada de la iglesia, que somos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. También, hermanos, el futuro de la iglesia, hermanos, es un evento glorioso, algo que Dios ha preparado para los que le aman. El futuro de la iglesia es el estudio escatológico que genera la esperanza más bendita y alentadora para los cristianos de todos los tiempos, porque en él se verán acontecimientos muy grandiosos como son el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la segunda venida de Cristo en gloria, el reino de Cristo en la tierra, o sea, el milenio y la eternidad. Existirán otros acontecimientos que se efectuarán simultáneamente a estos ya escritos. Sin embargo, estudiaremos los que están relacionados con el futuro de la iglesia. El acontecimiento, hermanos, eminente, más próximo que ningún otro, a punto de ocurrir, el rapto, o sea, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué se dice que es eminente? Es porque sobresale el mérito que se le da a tal acontecimiento que ha de acontecer, glorioso y esperanza bienaventurada para la iglesia. Es un evento ilustre, notable, excelso, superior de los tiempos finales, destacado, célebre por la iglesia de Cristo y distinguido. Como iglesias, hermanos, aleluya, tenemos esa esperanza gloriosa de algún día estar con el Señor para siempre. Porque de lo contrario, hermanos, todos fuésemos por el mundo disfrutando de deleites. Porque si el fin fuese del hombre el morir, hermanos, no, hombre, qué galán fuese, que hasta ahí se terminase todo. Sin embargo, nosotros entendemos por la palabra que al venir a Cristo hemos pasado de muerte a vida, de la inmundicia a la santidad, del odio al amor, de la tristeza a la alegría, de la mentira a la verdad. Entonces, para nosotros hay promesas tan
hermanos, preciosas, las cuales Dios nos ha dado y nos las ha dejado a través de este libro que está a nuestro alcance. La esperanza bienaventurada de la iglesia. La palabra arrebatamiento equivale al verbo griego arpazo, que significa llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible, que ninguna fuerza infernal podrá resistir. Aleluya, por más que quieran hacerlo. No podrá la fuerza del maligno o el mismo Satanás retener este evento eminente que está para acontecer para con el pueblo de Dios, su iglesia, los que hemos creído en Cristo, los que le recibimos, aleluya. Todos aquellos que le tenemos como nuestro Señor y Salvador y gran Dios de nuestras almas. Aleluya. Nuestras almas se regocijan en Dios, nuestro Salvador. Y es por eso, hermanos, que la iglesia debe tener esa alegría, ese gozo, ese esplendor en sí misma. Una iglesia que se purifica constantemente, que se guarda para con Dios como una esposa virgen ataviada para su marido, que espera ansiosamente ese momento para entregarse a Él, para irse a vivir con Él y tener, hermanos, una vida gloriosa. Cristo Jesús está esperando que su iglesia amada, por quien Él dio su vida en esta tierra, venga a Él. Que vayamos con Él, porque por nosotros Él pagó el precio en aquella cruz. Su iglesia, que somos nosotros, debemos de estar ansiosos por ese evento eminente que está por acontecer. Será notable para todos aquellos que esperan en Él, que anhelan estar con Él, de aquellos que aman su venida. Esa palabra, hermanos, que está aquí escrita en la Biblia, es una verdad y una palabra viva, hermanos. Esta palabra no tiene, hermanos, a mi alcance, pues yo le creo a Dios de lo que en ella está escrito. Este acontecimiento descrito en el pasaje bíblico que hemos leído en primera de Tesalonicenses 4:13 a 18, es el arrebatamiento de la iglesia para reunirse con el Señor en el aire, e incluye solo a los fieles de la iglesia de Cristo, porque Cristo viene por los fieles, por los que le esperan, por aquellos que tienen sus vestiduras blancas y están preparados para aquel día ser arrebatados, aleluya, con fuerza, llevarnos tras sí a esa gloria eterna que Él tiene preparada para su iglesia. Se oirá una manifestación de la omnipotencia de Dios. En el verso 16, pero leeremos del 13 en adelante, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si en nuestras familias han muerto personas en el Señor, sepamos, hermanos, que ellos están allí en ese estado de adormecimiento en la presencia de Dios, y que no están en tormentos como aquellos que han partido de esta tierra sin Cristo, sin fe y sin Dios, sin esperanza. Y ya no hay esperanza para ellos. Se acabó toda esperanza, toda gracia de Dios para con aquellos que murieron sin el Señor. Tales personas
sufrieron, hermanos, tal vergüenza al morir y darse cuenta que no eran de Dios. Las familias se quedan tristes, llorando. Les hacen cuantos rezos ellos pueden para querer que esa alma que está en pena vaya a la presencia de Dios. Pero no, esa es mentira. No existe tal, hermanos, ritos que se le puede hacer a una persona después que muera. Ya no hay ninguna esperanza para todo aquel que murió sin Cristo en la tierra. Porque si creemos, hermanos, en el verso 14 dice la palabra que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si de algo nosotros estamos seguros, es de que Jesús murió y resucitó. Como dice la palabra, que si creemos que Jesús murió y resucitó, si eso está en nosotros, esa creencia, esa fe, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que ahora están muertos, los que murieron en Cristo, Dios los tiene en algún lugar, hermanos, esperando al Señor, quien va a venir por aquellos que ya murieron en Él y por nosotros que le esperamos. Si es que estamos vivos todavía, tenemos esa esperanza bienaventurada como iglesia, el saber que Cristo viene por nosotros. Porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La palabra preceder quiere decir, hermanos, que no nos vamos a anticipar a aquellas personas que ya murieron en Cristo y están ya, hermanos, allí salvos, esperando solo que el Señor los despierte y les transforme y los lleve a su gloria eterna para con Él. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Allí está, hermanos, la voz de mando, denota la autoridad de Dios. Con esa voz de mando, el Señor mismo, dice la Escritura, con voz de mando, con voz de arcángel, denota la autoridad sobre los seres celestiales. Sobre todo ser celestial, el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Él viene, hermanos, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo, aleluya. Trompeta de Dios indica el cierre de la dispensación de la gracia y la apertura del tiempo del juicio de Dios. Como lo será la gran tribulación. Cristo descenderá del cielo, como dice en 1 Tesalonicenses 14:16, descenderá del cielo y Él va a descender de forma corporal. Leeremos en 1 de Juan capítulo 14 del 1 al 3. El Evangelio según San Juan 14 del 1 al 3. En el Evangelio según San Juan 14 del 1 al 3 nos dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed
también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, hermanos, así como el Señor murió, resucitó, ascendió a la presencia de Dios para estar a su diestra, el Señor dijo a sus discípulos que si Él se fuere, Él os prepararía lugar. Vendré otra vez, le dice, porque el Señor lo puede hacer, y Él lo dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, lo voy a tomar consigo mismo. Entonces Cristo, hermanos, vendrá cuando Él, hermanos, descienda por su iglesia con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Él viene para tomar a su iglesia y arrebatarla tras sí de sobre la faz de la tierra a los fieles, a los que esperan en Él, a los que se consagran para Él, a los que viven para Él, a todos aquellos que le esperan y saben que Dios tiene ya esas moradas eternas para todo aquel que sirve a Cristo y vive en santidad. Eso es lo que espera Dios de su iglesia, hermanos. Santidad, que la iglesia se santifique más y que no vemos al mundo ni las cosas que están en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos, hermanos, de la carne, la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Todo eso va a pasar. Todo lo que el mundo ofrece se va a terminar. Todos los placeres que tenga el mundo para darnos y deleitarnos va a terminar. Todo acabará. Mas las promesas de Cristo no son falsas, son reales, son dichosas para todos aquellos que la creen. Él vendrá otra vez y os tomará a sí mismo, para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. Entonces hay un lugar preparado ya para su iglesia, para que vayamos con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Él, Cristo, descenderá del cielo a recibir a su iglesia, a traerla para sí mismo, para que así vayamos donde Él está. También Cristo descenderá de forma instantánea, como lo dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cristo va a descender, hermanos, por su iglesia instantáneamente. También Él descenderá de forma sorpresiva, como dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, porque Él va a venir. Y es por eso que la Biblia nos manda a que nosotros velemos, que estemos alerta, que estemos, hermanos, con esa esperanza bienaventurada, el saber que Cristo descenderá por nosotros. Solo que no sabemos cuándo será, en qué día, en qué hora, en qué momento, en dónde estaremos cuando eso acontezca, hermanos. Nadie sabe si será de día, si será de noche, si será el amanecer, si será el canto del gallo. Nadie sabe el día ni la hora cuando el Señor descenderá por su iglesia. Nadie, ninguno lo sabe. Gloria a Dios. Solo sabemos que va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Él descenderá por su iglesia.
Y que los que murieron en Él resucitarán primero. Amén. Y nosotros que hemos quedado, hermanos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Aleluya. Es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Aleluya. Los muertos en Cristo serán resucitados. Aquí en Tesalonicenses 4:16, en la frase final. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos serán primero, los que ya murieron en Cristo. Porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos dice en Romanos 8:1. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que esperemos en Él, en un estado de espiritualidad y no carnal. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son? Los que creyeron en Cristo Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 24. Juan 11, 24 al 27. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero, refiriéndose a Lázaro, su hermano, quien había muerto. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque el tal dicho don, señor o señorita, haya muerto físicamente, para con Dios espiritualmente vive. Aunque nosotros la hayamos sepultado o la hayamos velado aquí enfrente de muchas personas, mas si esa alma creyó en Cristo Jesús, se consagró para Él y murió en paz para con Dios, esa persona vive todavía. Y sí, vive tal persona porque creyó en Jesús. Y Jesús dijo: aunque esté muerto, vivirá. Para eso hay que creer en Jesús. Y Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Es de importancia creer que Jesús era el Cristo prometido, que Dios enviaría a esta tierra para libertarnos de toda esclavitud del pecado, en la cual nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, muertos para con Dios, sin fe y sin esperanza en esta tierra. Sin Cristo nadie tiene esperanza, nadie es bienaventurado. Sin Cristo no hay esperanza alguna de salvación.
Marta le dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, Aleluya. el Hijo de Dios que has venido al mundo. Aleluya. ¿Quiénes son, hermanos? Esos muertos en Cristo Jesús, los que van a resucitar, son los que han creído en Él. Amén. Porque Él es el Hijo de Dios que vino al mundo para dar su vida en rescate por cuantos, Amén. por muchos. Esos muchos son incontables al pensamiento humano. Multitudes han muerto en Cristo Jesús. Tales multitudes viven. Y no hay tristeza por ello, ni necesito recordarme de ellos, porque hay personas que postean en el Facebook y se dirigen hacia aquella persona. Eso es ignorancia. Porque tales personas, si verdaderamente murieron en Cristo y para Él, ellos viven, sí, ciertamente. Gloria a Dios. Dejémonos en paz. Esforcémonos nosotros para ser coronados en aquel día y morir como Cristo manda en su palabra, viviendo para Él, creyendo solamente en Él. Ya dejemos en paz a los finados. ¿Para qué irles a rezar cabo de año? ¿Para qué haya tanto alboroto? Aleluya. Los que murieron en Cristo viven. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que para aquel que vive tiene la esperanza de creer en Jesús, en que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y crea en Él y no va a morir eternamente. De lo contrario, morirá eternamente en perpetua condenación. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta. Le dijo, sí, Señor. Así, con esa fe y esa serenidad de Marta, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bendito Dios. Aleluya. ¿Quiénes más? ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los cuales serán resucitados primero. Los que se sometieron fielmente a su señorío. Mateo 7:21. Y luego leeremos en Juan 6:40. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Hay una diferencia, hermanos, para con los fieles de Cristo, que se someten fielmente a su señorío para hacer la voluntad del Padre, para obedecer su palabra. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. San Juan 6:40. Gloria a Dios. Nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
esta es la voluntad del que me ha enviado. La voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús, tal persona, en primer lugar, comienza a hacer la voluntad del Padre, de Dios, el que cree en su Hijo. Porque queremos creer en Dios por diferentes caminos, con diferentes ideologías, a través de religiones interminables que están plagadas por todo el mundo, dando a conocer al Dios soberano. Mas tan solamente, indispensablemente podemos conocer de Dios y el hacer su voluntad al creer en Él, en Jesús. Solamente de esa forma el ser humano podrá llegar a Dios a través de Jesús, su Hijo amado. En 1 de Juan, este un versículo, en el capítulo 5, versículo 12. Tal versículo dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La vida que el Padre ofrece por medio de Jesucristo. Una vida llena de amor, de felicidad, de paz, de alegría. Una vida inigualable a la que el mundo nos da. ¿Quiénes más, hermanos? Son los muertos en Cristo Jesús, los cuales resucitarán primero. Los que murieron esperando la promesa de su venida. Los que murieron de esa forma, esperando en esa esperanza bienaventurada de la iglesia. Tales personas, pero los que murieron de esa forma. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al 8, que nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. No solamente para sí, decía el apóstol Pablo, que Dios tenía guardada la corona de justicia en aquel día que le daría el Señor, juez justo, no solamente a Él, sino también a todos los que aman su venida, a los que le esperan,
A los que en el Espíritu pueden decir: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, porque te espero. Porque sé que tú vas a venir. Y esperarle con esa devoción en el Espíritu, esperando al Señor, quien descenderá de los cielos a traer tras sí a su iglesia. Los creyentes que estemos vivos seremos transformados. Aquí en 1 Tesalonicenses 4:17 nos dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado sin morirnos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Juntamente, hermano, ¿con quiénes seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire? Para los que murieron o durmieron en Él. Juntamente con esos seremos arrebatados. ¿Con cuál propósito? Para recibir al Señor en el aire. ¿Se puede imaginar de la forma que vamos a recibir al Señor en el aire? Él vendrá a encontrarnos a medio camino, si le podemos llamar así, siendo arrebatados. Los que estemos vivos en esa esperanza bienaventurada de la iglesia, como es el arrebatamiento de su amada iglesia. Será un evento glorioso, eminente, en el cual, hermanos, nosotros debemos de celebrar como iglesia de Cristo por lo que va a suceder. Porque Él nos lo ha dicho y está en su palabra, que seremos arrebatados de esta tierra. El Señor vendrá en las nubes para sacarnos de este mundo que va a ser consumido en llamas, que va a perecer en este mundo que le queda poco tiempo para que desaparezca, en el aspecto en el cual se amotinarán las gentes. Habrá angustias de las gentes, de los pueblos, de las naciones. Vendrán esos días de angustia en donde el mundo buscará paz y pedirá paz. Aleluya. Mas nosotros sabemos de corazón y de conciencia que la verdadera palabra de Cristo, y tenemos esa paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Y nosotros que estamos vivos, los que hayamos quedado, hermanos, que no hayamos muerto, cuando tal acontecimiento acontezca, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Leamos Filipenses 4:20 y 21. Atrasito de Tesalonicenses. Bendito Dios. Gloria a Dios. Filipenses 3:20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. De allí nosotros esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien nos va a llevar a nuestra ciudadanía celestial, de donde nosotros somos y permanecemos por la fe en Jesús. Está ese lugar reservado
Si no tiene la ciudadanía de esta nación, no se preocupe. Con que tenga tal ciudadanía celestial y esperar al Señor, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Así va a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, puro, para ir a la presencia de Dios, a nuestra ciudadanía celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Los creyentes que estemos vivos seremos transformados. De corruptibles a incorruptibles. Leamos en 1 Corintios 15. Bendito Dios. Vive Jehová. Aleluya. Versículo 53. 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, los creyentes que estemos vivos, hermanos, si es que lo estamos, seremos transformados de corruptibles a incorrupción, porque en el cuerpo en el que estamos es corruptible y además es mortal, no es inmortal. Por eso mismo es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en Isaías 25 del 8 al 9: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios, a Él habremos siempre de darle gracias, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, por haber creído en Él. Aleluya. Y vivir en Él y permanecer en Él y Él en nosotros. Porque de esa forma nosotros lograremos esa esperanza bienaventurada que mora en lo profundo de nuestro ser. Ya que, hermanos, el alma, el cuerpo, hermanos, celestial, interior, incorruptible que está en nosotros, está esperando otro cuerpo, pero no como el que tenemos hoy, sino un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, para así poder recibir al Señor en el aire, para estar siempre con el Señor e ir a nuestra ciudadanía celestial. Prepararnos, o más bien dicho, estar preparados para eso. Porque en lo terrenal queremos estar estables, queremos tener, hermanos, todo listo y preparado para vivir felizmente sobre la tierra y despreocupados por la vida de porvenir, para ir al cielo. Porque lo terrenal
se va a quedar. Aleluya. Todo cuanto nosotros poseamos, aún la ropa que andamos puesta, no podrá entrar en el reino de los cielos. Necesitaremos también ropas celestiales, porque no andaremos desnudos allá. Aleluya. El Señor nos va a vestir con ropas celestiales de igual forma. Porque desnudos venimos a este mundo y desnudos nos iremos. Sin algo puesto en sí, terrenal. Porque esto es corruptible. Mas seremos revestidos y arrebatados en cuerpos incorruptibles e inmortales. Conclusión. El propósito del arrebatamiento es cumplir su palabra y tomar para sí mismo una iglesia e introducirla a un estado de bendición eterna y hacer cesar los sufrimientos de los cristianos y recompensarlos por su trabajo y fidelidad a Dios. Aleluya. Seremos recompensados. Por eso en 1 Corintios 15, 58 nos dice la palabra: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque seremos galardonados conforme a lo que hayamos hecho en este cuerpo de corrupción para el Señor, habiendo creído en Él, en su palabra, recibiéndole como Salvador de nuestras almas, esperando esa esperanza bienaventurada como iglesia de estar con Él para siempre, por toda la eternidad, y ser sacados de esta tierra. Aleluya. Entonces la bendición eterna se acerca para nosotros. Y Él va a hacer cesar, dice, los sufrimientos de los cristianos. Porque hay muchos cristianos que sufren penalidades por la causa de Cristo. Los que han sufrido por Él, los que en sus cuerpos mortales llevan las marcas del Señor Jesús, a los que le han pegado por causa del Evangelio, de predicar su palabra. Del mundo venimos con cicatrices por todos lados, por pleitistas, por mal hablados, por maleducados. Ahora en Cristo, ¿cuántos rasguños nos han hecho? Aleluya. Y así queremos abandonar el Evangelio, sin habernos dado un barazo, solo por una murmuración, solo porque no me dieron la mano. Es que el hermano se comporta así. Y todavía irnos murmurando. Si se va a ir, váyase calladito, mire, ve. Tranquilito, viva la vida en Cristo, siga adelante. Mantenga la calma, porque la esperanza bienaventurada de la iglesia se acerca. Alabado sea Dios. Terminamos con el último pasaje bíblico en Juan 20, 16 y 17. Bueno, leeré del 11. Juan, el Evangelio según San Juan, 20, 11 a 17. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba,
se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas y estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron estos 2 ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Ella lo vio, a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, porque tenía un cuerpo glorificado, de gloria, incorruptible, mas también se podía palpar. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, María, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ah, qué amorosa. Se quería llevar el cuerpo de Jesús. Se lo quería llevar consigo, de tanto amor que ella tenía por Jesús. Mas Jesús le dijo: María, con signo de exclamación, María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Tenemos un Padre en el cielo, celestial. Tenemos un Dios todopoderoso, que tiene todo el poder para sacarnos de esta tierra y transformarnos para su gloria en un cuerpo incorruptible. Y así estaremos, hermanos, allá con el Dios, con nuestro Padre celestial. Jesús le dijo a María que le fuese a decir a sus hermanos: suba a mi Padre y a vuestro Padre. Aleluya. A mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. Esa es, hermanos, una esperanza bienaventurada como iglesia Aleluya. Bendito. que tenemos. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en este camino, no quedarnos atrás, porque el futuro de la iglesia es glorioso al ser arrebatada de esta tierra de corrupción, de perversidad, de inmoralidad, de jactancia, de vanagloria, de tanta maldad. De aquí nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En donde Él esté, allí vamos a estar nosotros. Aleluya. Y donde Él se mueva, allá vamos a ir nosotros. A la misión que Él nos mande, allá vamos a estar con Él, porque somos de Cristo. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es el Hijo de Dios, quien dio su vida para rescate nuestro. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por toda bendición espiritual que tú nos has dado, Padre bendito. Te agradecemos hoy por darnos la dicha de creer en ti, mi amado Salvador, en nadie más.
por más méritos que se le dé al hombre, a alguien, Señor, nosotras solamente atribuimos